Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris, sí señor, con los mitos de Cthulhu volumen 2 de HP Lovecraft. Y estamos en la historia del demonio de la Antártida. Quiero recordar que era de la Antártida, porque si es de justo el otro lado del mundo ya un poco caqueto. ¿Caqueto? Joder, paleto, un poco paleto me iba a salir, pero bueno. Y seguimos donde lo dejamos. Sentí un escalofrío recorrerme toda la espina dorsal. ¿Eso quién lo hizo? Porque creo que es el viejo, que no me acuerdo cómo le ponía la voz, pero bueno. Eso es lo que le espantó al propio Al-Red, el azul, el árabe loco de Yemen. Giganthro sobrevivió a la cosa de los arquetípicos y vive sobre nuestro mundo con todo su poder intacto. Vive, permanece, y yo sé dónde encontrarlo. Retrocedí inconteniblemente. Una extraña luz parecía emanar del rostro de mi amigo. Estudié a fondo los informes de la expedición Daley, continuó. En especial lo que decía acerca de los bajorrelieves de aquella ciudad antártica sin nombre, de cómo sus habitantes prehumanos temían algo situado en las grandes montañas del sur de donde se hallaban, de cómo ni siquiera se atrevían a expresar en dibujos aquella amenaza y sus efectos. Ellos, que habían combatido victoriosamente con la misma progenie de Cthulhu, está allí, en algún lugar en las estribaciones de la cordillera de la Reina Mouth. ¿La Reina Mouth? No sé, a lo mejor es algún... Supongo que es un reino o algo así, no sé. No sé. Precisamente hacia donde nos dirigimos. Quizá hiberna, quizá una criatura polar, pero permanece alerta, libre, inconcebiblemente poderoso. Los mismos arquetípicos fueron impotentes, si lo he dicho bien, contra él. Y yo puedo hallarle, puedo enfrentarme con un dios. ¿Enfrentarte con eso? Protesté. En aquel momento creía por entero todas las revelaciones del profesor, y ello me espantaba más allá de lo imaginable. ¡Es la oportunidad suprema!, murmuró. Pero una criatura de naturaleza divina, descubrir los secretos de las épocas primigenias, el origen del universo, quizá. Conozco métodos más para rastrearle, para descubrir su guarida o su mansión helada, y quiero saber cómo comunicarse con el ser. Es la culminación de toda una vida de investigaciones, el éxito de mis teorías. De nuevo clavó sus ojos en mí, y una vez más la intensidad de su mirada me aterró. ¿Te unirás a mí?, preguntó suavemente. ¿Serás mi compañero en esta gran aventura? Todo su anterior reserva temerosa parecía haber desaparecido. Ahora parecía ávido, excitado. Y parte de su avidez y excitación permanecieron transmitirse a mi mente, luchando con el terror que su invitación me causaba. Era cierto. Podía, si las teorías de mi amigo eran ciertas y los antiguos libros terribles no mentían, lograr el sueño de generaciones de hombres, enfrentarse con un dios, cruzar el umbral prohibido y atisbar en los espacios abiertos más allá. No lo sé, vacilé aún. No lo sé. Quizá... 2 días después avistamos las heladas costas de la tierra del rey Eduardo. ¿Por qué le llaman como si fueran... En la Antártida ponen nombres a las cordilleras y a las costas como si fuesen reyes? Qué raro. Bueno, nunca te acostarás sin saber una cosa más, se suele decir. Los científicos de la base permanente de Pequeña América enviaron un helicóptero para darnos la bienvenida, y el ajetreo del desembarco dominó todas nuestras actividades. Fueron días de trabajo, de compañerismo y de alegría. Casi llegué a olvidar las elucubraciones del profesor Bernstein, e incluso a dudar de su variedad, cosa que en aquel momento había distado mucho de hacer. Pues la máquina rugía, las sirenas aullaban y los helicópteros surcaban el cielo antártico, dominando los hielos. Todo pensamiento de entidades sobrenaturales y de misterios ocultos semejaba muy lejano, e incluso absurdo. Semejaba muy lejano, ¿qué? Qué forma rara, ¿no? De describir algo.
Pensé, sin embargo, por unos momentos en la expedición Dalley de 1930, pero fue para compararla con la nuestra. ¿Cuánto se había progresado desde entonces? Ya no eran precisos los trineos tirados por perros de tan bella estampa. Gigantescos helicópteros Kamov fueron desembarcados y dispuestos, y en el día siguiente nos llevaron sobre las heladas extensiones iluminadas por el sol semestral hasta aterrizar con nosotros en la que habría de ser nuestra base permanente. Los, des- Ay, perdón. Los desplazamientos menores se harían en tractores oruga climatizados o en rápidos trineos de hélice. Sí, que, o sea, hubo tantos avances tecnológicos que ya no hacía falta estar a la intemperie con animales y todo esto, sino que simplemente con estar con helicópteros y todo esto, la verdad es que me mola porque así los perros no tienen que pasar frío ni nada. Pude ver los titánicos contrafuertes de la cordillera de la Reina Maud, la cadena montañosa que Bernstein me describiera como morada de los horrores más antiguos que la humanidad. Nada parecía indicarlo. Las laderas cubiertas de carámbanos centelleaban cuando los rayos solares rompían las capas de nubes, y el formidable pico Nansen, de 4000 metros de altura, parecía un gigante benévolo entre las blancas formaciones nubosas. No tardaron en retumbar las laderas con el trueno de los explosivos, al iniciarse nuestra búsqueda de minerales. Provocamos avalanchas artificiales de roca e hielo. ¿Por qué pone roca e hielo? Es y hielo, puesto que tiene una H, no sé. Y estudiamos en nuestros sismógrafos hasta el menor de los latidos de la naturaleza golpeada. Escalábamos los abruptos peñascales cubiertos de nieve perpetua para perforar su estructura con nuestros taladros. Trabajamos e investigamos sin pausa ni descanso. El mismo profesor Gerald Bernstein parecía eternamente dedicado a la labor geológica. No volvió a hablarme en aquellos días activos de sus otras investigaciones, cuyo relato tanto me había impresionado allá en su camarote, cuando aún navegábamos en pleno mar de Ross. Sin embargo, de vez en cuando nuestras miradas se encontraban, y podía notar un atisbo de la anterior energía, un leve choque que recordaba la existencia de un secreto entre nosotros, pero nada más. Creo que llegué a pensar que Bernstein había renunciado a su fantástica idea, y ello llegó incluso a producirme un vago sentimiento de decepción. Serás hijo de puta, pero si has sido tú el que la ha decepcionado. Madre mía. Pero un día, casi por sorpresa, Bernstein se aproximó a mí con una rara sonrisa en los labios. Al instante tuve la premonición de que iba a decirme, incluso antes de que sus labios se abrieran: «¡Todo está dispuesto! ¡Todo está dispuesto!». Su acento era triunfal. «¿Vienes conmigo?». Tomamos uno de los veloces trineos de hélice, justificando el viaje como la exploración geológica de unas formaciones que dijimos haber descubierto hacia el sur. De todas formas, llevamos muchos días de trabajo y los reglamentos se habían relajado un tanto. O sea que aprovechasteis ese momento, vale. Nos deslizamos a tremenda velocidad sobre las heladas llanuras. Oscuras nubes comenzaron a cubrir el cielo y el sol antártido estaba ya abajo. Cercano al horizonte, prelumbrando la larga noche polar que caería un mes después, Bernstein se negó a anticiparme nada. Tan solo sonreía y consultaba en ocasiones el compás giroscópico. En aquellas religiones la brújula magnética es inoperante, y un tosco mapa hecho por él mismo. Contorneando a mucha distancia el pico Nansen, para internarnos luego en territorios no explorados por nuestra expedición y posiblemente tampoco por otra alguna. Dormimos una noche desde luego con inmutable luz solar en el cálido interior del vehículo. Al segundo día alcanzamos nuestro objetivo. Allí, algo separado del resto de la cordillera, se alzaba una montaña de geometría extrañamente regular. Un coloso cubierto de hielo, que al instante me inspiró un incomprensible aborrecimiento. Creí ver una leve corona luminosa en torno a su cima, como si la electricidad estática anidara allí, quizá presta a descargarse súbitamente contra quien se atreviera a hollar el monte. Bernstein había detenido el motor del trineo, y cuando salimos de él un fabuloso silencio nos acogió. Me parecía hallarme a millones de kilómetros de toda presencia humana, en un mundo hostil tal como debió ser en los primeros días de la creación, cuando la vida aún no existía. ¿O acaso existía una vida diferente?
Aquí está, habló quedamente mi amigo. Debe haber una ruta de acceso por esta parte. Ay, no sé por qué me falta tanto la respiración. No sé qué me pasa. Ay. Avanzamos hasta la ladera más próxima. Cada paso me costaba un gran esfuerzo. Como si algo dentro de mí se opusiera a aquella aproximación. Como si algún sentido oculto luchara por advertirme de que marchaba hacia la perdición, coño. Rudes, aprende a leer. Pero el profesor no parecía ser afectado por ningún fenómeno similar. Por el contrario, creía advertir en un paso y en la misma forma de su cuerpo una terrible avidez, una ansia como la del drogadicto que se acerca a un depósito de estupefaciente, o quizá la del amante que ronda a su amada. Aquella idea aumentó mi intranquilidad. ¡Mira!, exclamó. ¡Estaba seguro! Pude ver allí, en los comienzos de la ladera, algo que me asombró profundamente. Lo que parecía ser la boca de la caverna había sido cubierta por una capa de hielo transparente, casi como un cristal cubriendo una ventana. A través de aquel vidrio helado podía verse perfectamente la negrura de la roca y los comienzos de aquel conducto semejante a un túnel, que parecía hundirse en las profundidades de la tierra. Bernstein había traído consigo uno de nuestros poderosos taladros neumáticos. Lo puso en funcionamiento contra la capa de hielo, y el atroz golpeteo atronó como una blasfemia al majestuoso silencio polar. El hielo saltó en mil menudos fragmentos, haciendo nacer por un instante todos los colores del arco iris a nuestro alrededor. ¡Uy, eso tiene que ser precioso! ¿Qué curse soy, eh? ¿Qué fue lo que brotó de aquella aborrecible abertura? Ciertamente nada tangible, ni visible, ni detectable para cualquiera de nuestros sentidos normales, pero de pronto me encontré de rodillas sobre el hielo y la nieve, presa del más espantoso de los horrores, temblando como una criatura, con los ojos herméticamente cerrados. Fue un espantoso instante, tan solo. Luego me rehice hasta el punto de abrir los ojos e incluso fijarme en la negra boca que se abría ante nosotros, pero comprendí que de ninguna forma podría entrar allí. Bernstein también debía haber sentido aquella sensación antinatural, aunque no cayó a tierra, más fuerte sin duda que yo. Simplemente vi sus labios apretados y sus manos que oprimían con furia el taladro, bajo sus gruesos guantes contra el frío. Me miró con una extraña expresión. —¿Y bien? —preguntó. Meneé lentamente la cabeza. —Yo no entraré —dije. Bernstein me tocó el hombro con su mano derecha. —¿Te vas a echar ahora atrás? —Sí. No me insultó ni se burló de mí. También él había sufrido el choque y era capaz de comprenderme. Bien que su propia ansia supera en su caso todo temor o prevención. Pero también debió luchar contra el aviso de sus instintos. Vio cómo sus dientes se ponían al descubierto en una mueca de ferocidad, como un animal salvaje que responde a un desafío. —Muy bien —murmuró—, entraré yo solo. Espérame aquí. No penetró inmediatamente en la caverna, sino que fue hasta el trineo y regresó con una poderosa lámpara autónoma, que ciertamente le haría falta en aquellas profundidades en las que pretendía entrar. Me dirigió una última mirada interrogativa, sin palabras, y yo sentí el primer embate de la vergüenza, pero no pude decidirme a seguirle. Se encogió de hombros y penetró en el oscuro túnel. Durante unos instantes pude ver aún la luz de su lámpara, haciéndose más y más lejana y tenue. Luego la caverna fue de nuevo negra. También, fuera de ella, la luz iba decreciendo, al amontonarse las formaciones nubosas. ¿Se avizoraba una tormenta? Quise desechar la idea de que la tempestad que amenazaba tuviera alguna relación con lo que nosotros estábamos haciendo. Absurdo, naturalmente, y aunque... ¿No había mi amigo hablado de un dios? No puedo recordar ahora lo que ocurrió dentro de mí. De pronto me vi sumergido por un nuevo temor. No por mí en esta ocasión, sino por mi compañero y amigo, a quien por cobardía había dejado internarse solo en aquellas profundidades desconocidas y amenazadoras. La caverna aún me inspiraba miedo, pero comprendí que no podía abstenerme de desafiarla. Que no podría llamarme a mí mismo hombre si no me reunía con el profesor, para encarar los dos juntos cualquier cosa que allí dentro hubiera.
Así pues, tomada la decisión, me hice con una linterna eléctrica de gran tamaño y sin pararme a pensarlo me introduje en el maligno orificio de la montaña. El túnel se hundía bajo tierra en una suave pendiente. La luz de la linterna iluminaba sus lisas paredes que tenían un aspecto artificial siniestramente revelador. No quise pensar en los seres que, en tiempos remotos, pudieran haber construido aquel acceso al interior de la montaña. Pues en una de nuestras conversaciones, Bernstein me había dicho que las entidades sobrenaturales llegadas del espacio solían tener servidores, y no era posible imaginar la forma y esencia de dichos sirvientes presentarían a los ojos de los hombres. Claro, cada uno tendría lo suyo, ¿no? Avanzaba lo más rápidamente que podía, intentando alcanzar a mi amigo. En un par de ocasiones me atrevía a apagar la linterna, buscando ver el fulgor de su lámpara en la lejanía, pero no me atrevía a seguir aquella práctica, pues me resultaba insoportable el pensamiento de que quizás no lograra luego encenderla de nuevo y quedaría perdido en la oscuridad. Finalmente, aun con la linterna encendida, veía allí delante y abajo un leve brillo que me pareció procedente de la lámpara que había llevado mi amigo. Apreté aún más el paso y cuando llegué lo suficientemente cerca, incluso abrí la boca para llamarle. Pero la llamada se quedó helada en mis labios, pues en aquel mismo momento le oí a él. Salmodiaba las mismas palabras ininteligibles que le había oído en el camarote del buque, la invocación al dios helado. Y si en aquella ocasión sus sonidos me habían ya sobresaltado, no puedo describir la impresión que ahora me causó, encerrado en aquel estrecho túnel dotado de por sí de un perverso efluvio que erizaba todos los nervios de mi cuerpo. Las palabras arcaicas e incomprensibles y, más aún, la resonancia de las mismas en mil ecos blasfemos tuvieron la virtud de dejarme mudo e inmóvil, paralizado en medio del túnel, con la linterna desesperadamente apretada en mi mano como en protección contra algún inimaginable asalto. ¡Sagai! ¡Tu Sagai! ¡Sadagai Sagai! ¡Yam Yikantro! ¡Ashozme! ¡Shid Sagai! ¡Yashihazro! Hubo una leve pausa, y luego mi amigo gritó. No fue ningún alarido terrorífico ni de dolor, simplemente un leve gañido, como de sorpresa, que se cortó bruscamente, pero no volvía a oírse sonido alguno. Esperé un tiempo indeterminado, sintiendo entrechocar mis dientes y no de frío, pero todo seguía igual, el túnel oscuro, la luz de la lámpara allá en el fondo. Quise gritar el nombre de mi amigo, pero no logré encontrar la voz. Debía avanzar, debía hallar un lugar donde Bernstein había llegado donde había pronunciado la invocación. Debía avanzar y finalmente lo hice, lenta, muy lentamente, casi arrastrándome. Pero finalmente llegué a mi destino. Me encontré en una amplísima sala, con las paredes formadas de hielo, que cubría la roca en todo su contorno. La luz de la lámpara iluminaba la estancia tan solo en parte, no llegaba al elevado techo, ni tampoco a los remotos extremos. En el centro de la sala había un pozo de gran anchura, con un bajo brocal de piedra verdosa. Leves vapores azulados brotaban de sus profundidades, difundiéndose perezosamente en el aire. No vi a mi amigo por ninguna parte. La lámpara había sido colocada cuidadosamente en el suelo, no lejos del brocal. Un profundo silencio reinaba y las paredes de hielo semejaban a espejos que reflejaban mi imagen distorsionada una y otra vez, como creando una colección de monstruos humanoides, más deformes cuanto más lejos. ¿Habría caído mi amigo al pozo? Me asomé a él y la luz de mi linterna se perdió en las fantásticas profundidades sin alcanzar su fondo. Me pareció que allí abajo era más espeso el vapor azul, moviéndose aquí y allá y ocultando en ocasiones las lisas paredes de roca. ¡Cielos! ¿Tendría que descender allí abajo? Pero no fue necesario. Al levantar los ojos del pozo y mover la linterna vi de pronto el objeto. Por un instante no reconocí su verdadera naturaleza, pero luego la comprensión llegó a mi mente y casi la destruyó. Grité y grité, hasta despertar todos los ecos de la montaña maldita. Luego guardé silencio y me aproximé paso a paso a aquella cosa espantable que se erguía entre el pozo y la pared de la gran caverna, en tanto los ecos de mis anteriores aullidos continuaban sonando más y más apagados, truncados al final en una especie de risa burlona. O sea, se está riendo por los nervios. Quizá estuve seguro entonces de que el horror no podía alcanzar mayores cimas.
Si fue así, me equivoqué por completo, pues mis ojos creyeron captar un leve movimiento más allá de aquello que me espantaba, y entonces pude ver en la pared de hielo el reflejo de lo que había quedado a mis espaldas. Algo estaba saliendo del pozo. Tan solo pude ver la imagen deforme de lo que llegaba, y eso fue mi fortuna. Aún así, la cosa estuvo a punto de causar mi muerte. Me tambaleé y grité de nuevo, luchando con el salvaje impulso de volver la cabeza y contemplar directamente la entidad. Pero supe desde el primer instante que aquel gesto hubiera sido mi fin. No recuerdo cómo rompí la parálisis y me puse a marchar. Sospecho que el cuerpo humano guardaba insospechados recursos de energía, utilizables solo en casos de extremo peligro. Me encontré de pronto corriendo por el túnel, con toda mi fuerza, iluminando el camino con la linterna, que por suerte no había dejado caer cuando vi lo que vi. Un espantoso ruido me acompañaba en la carrera, pero pasó algún tiempo antes de que lo reconociera como proveniente de mi misma garganta. Aún me persigue el recuerdo de aquella huida en mis pesadillas nocturnas. Correr sin cesar, con la mente a un paso de la locura, en el túnel siniestro que a veces me parecía el interior de un gigantesco tubo digestivo que intentaba devorarme y asimilarme. Correr pensando en que quizá fuera perseguido, que quizá fuera alcanzado en el interior de la Tierra. Pero no ocurrió nada de eso, y salí fuera del túnel como un proyectil disparado por un cañón. Algo me golpeó con 1000 manos, y un terrible trueno estalló en mis oídos. Había estallado la tormenta y la naturaleza antártica estaba desencadenada como jamás nunca sospecharía la ciencia para aquella época del año. La oscuridad era absoluta, como si la noche polar se hubiera adelantado, y el terrorífico ventarrón sí, lanzaba turbiones de nieve y hielo pulverizado contra mi cuerpo, casi derribándome. Pero hubiera hecho falta algo más violento que una tormenta para detenerme. Me empujé contra un impulso de viento y aullé contra el aullido del huracán. Llegué al trineo, que se movía de un lado a otro y estaba en peligro de volcar, y de un modo u otro lo puse en marcha. Lancé una última mirada a la montaña prohibida, y lo que vi o creí ver me hizo gritar de nuevo y acelerar el vehículo cuanto pude, pues me pareció que, bajo el fulgor de los relámpagos, la montaña misma se animaba y cobraba una forma antinatural, cuyo esbozo deformado no había conocido demasiado bien. Luego todo quedó atrás, oculto en el interior revoloteo de los cristales de nieve aventados por el vendaval. Fue un viaje diabólico, pues la tormenta crecía y crecía con el paso del tiempo. No dormí en absoluto en toda la fuga, pensando solo en llegar al campamento y más aún, de alejarme como fuera de aquello que dejaba a mis espaldas. Finalmente pude ver las instalaciones del campamento veladas por la tempestad, pero justamente entonces, como si alguna voluntad malévola me hubiera dejado alcanzar casi mi meta antes de descargar el definitivo golpe, la tormenta aumentó súbitamente, semejante a una fiera que la desencadenara. Pude ver cómo aquellos mismos elementos tecnológicos de los que llegara a sentirme orgulloso, los grandes helicópteros, los trineos, los tractores, las tiendas climatizadas, cómo todo ello volaba por los aires o era desgarrado o destrozado. Oí algunos gritos y vi algunas figuras, y luego mi propio trineo volcó y giró una y otra vez como una hoja llevada por el huracán, hasta inmovilizarse en un tremendo golpe que me privó del conocimiento. Sobreviví a la catástrofe, aún no puedo decir cómo, y fui recogido por la expedición de socorro que partió desde Pequeña América en nuestra busca. Otros no tuvieron tanta suerte y los cuerpos destrozados quedaron perdidos para siempre entre los desgajados hielos de la gran cordillera. El profesor Gerald Bernstein fue contado oficialmente entre estos desaparecidos, pero yo sé que la muerte de mi amigo no fue debida a la tormenta. Puedo decir que los antiguos mitos son ciertos y que el dios Yikathroth existe verdaderamente, que ha existido desde siempre y que, único de la abominable estirpe de los grandes antiguos, conserva su poder y su esencia, habiendo sobrevivido ileso al ataque de los dioses primordiales que habitan o habitaron en la constelación de Orión. Puede deciros también que la humanidad conoció su poder en otros tiempos, y el recuerdo deformado del horror ha sobrevivido en 1000 leyendas. Los antiguos griegos oyeron hablar del espanto y lo relataron de boca en boca, hasta desfigurar la esencia de aquella cosa inmencionable.
una entidad que tan solo podía verse a través de un espejo, medusa o górgona de cabellos en forma de serpiente o llamas. Yo lo vi, vislumbré la abominación de otros astros, de estrellas diabólicas perdidas en otras dimensiones, distintas a la nuestra, ajena a nuestra materia, pero capaz de actuar sobre ella. Lo vi, y tan solo por hacerlo en reflejo pude salvarme. Pero mi amigo Bernstein. Puedo recordar aquella horrible cosa en la que me aproximé en el momento antes de que el pozo mostrara su contenido. Era algo materialmente bello. Una perfecta estatua de hielo transparente, azul y cristalina, los brazos alzados enfrentándose al pozo. Y sus facciones marcadas por el asombro y quizá por la comprensión final eran los del profesor Gerald Bernstein, catedrático de Geología y Arqueología en la Universidad de Medio Oeste de los Estados Unidos. ¡Ay, la hostia! Que lo que salió del pozo era Bernstein. Lo convirtió en estatua. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo, porque ha acabado ya esta historia. La siguiente historia tiene, no sé, por el nombre ya tiene su aquel, porque se llama Los Ojos de Raige o algo así. Y ya veremos hasta qué punto es bueno, ¿vale? Poco más que contar, muchas gracias por esto. Recordad que son gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.